hay que tupere están bango kwa hay nya putu pona hay ngoi que so sa y sa tengo reco te dice tío la iba se con la cuatiandi nañi porque no sabía leer ni escribir, pero este señor sabe muchísimo, es un gran maestro. Paisa pa David Galeano, buenas noches. Atiko tuki está vea para de para niña árabe papá ella debe saber ahí ahí te dijo que Pero reñe monga ta wan ni pero se usa hija o asunto y se o pecho para ante mala se ya rape se va a hacer amor pero dijo y no más o menos por algo ya apenas de más ya sa isa ima hay su asunto. El guaraní, querido maestro, en los jóvenes principalmente, nosotros presentamos material que es donde decimos, nos preocupa un poquitito si a los jóvenes le estamos incentivando el guaraní o estamos desplazando el guaraní como idioma, porque mucha gente, muchos padres priorizan otros idiomas, por ejemplo el inglés que abre otros mercados, y parecía ser que el guaraní pasó a ser un idioma inculto. Y sin embargo, tendría que ser otra lectura, querido Guajara. pues así mismo el tema se da en un momento digamos en que el joven pisa la universidad y luego tiene que salir a trabajar. Allí cuando se da cuenta de que vive en Paraguay y de que acá se habla también guaraní, que se habla más guaraní. Eso ocurre con la gente que estudia medicina. En principio probablemente dicen, no, a mí no me interesa, pero finalmente busca donde puede y como puede algún profesor o alguna persona que le pueda ayudar a aprender guaraní. Decir en Paraguay, un ejemplo, gastroenteritis. ¿Quién es la mamá que conoce qué es gastroenteritis? Y en Paraguay, yo en guaraní, eso es camberulleré. Camberulleré conocen todos. Y el médico que no sabe, no conoce eso, es como que está perdido. Puede conocer mucho de la ciencia médica, pero al final el problema de comunicación se convierte en una traba. Decir al gurú es lo que muchos conocen como hepatitis o ictericia. Y nosotros en guaraní directamente le decimos cuidarurú. O, por ejemplo, el labio leporino, palabra larga y complicada, que entre nosotros comúnmente se dice tembebó. Cosas como esas son las que finalmente hacen que el estudiante, ya sea de medicina, de ingeniería, alguien que está estudiando agronomía, el que estudia derecho, o uno en la técnico de derecho, de colonia, yo anime. Y eso es lo que hoy día se va acentuando y se convirtió en un espacio interesante de discusión donde hoy muchos jóvenes directamente asumen la necesidad de aprender el guaraní. Obviamente hay una generación que quedó un tanto desfasada, gente por arriba de los 40, 45 años, que no participó del proceso de conocer el guaraní, de aprender, de estudiar, y por consiguiente está allí tipo offside, en un punto donde no puede hacer nada, donde pareciera que todo lo que apuntaba hacia una jugada exitosa queda truncada, ¿verdad? Por estar fuera del juego. Y hoy eso es lo que nosotros podemos percibir, hay una necesidad, es notable, y uno puede darse cuenta de eso inclusive en las redes sociales. Uno entra a Instagram, a Facebook o Twitter y un montón de gente hoy postea, tuitea, en fin, en guaraní. Hoy fue una cosa tremenda, donde entramos y todo lo que estaban, visto que en tapa uno de los diarios justamente mostraban nombres de jóvenes que son, por decir, divulgadores, difusores de la lengua guaraní en las redes sociales. Yo por ese lado veo una situación positiva. Sin embargo, obviamente hay cosas que tenemos que cambiar en materia educativa. En eso estamos también porque justamente hace 2 meses el Ministerio de Educación, ya con la administración del ministro Brunetti, abrió las puertas para un diálogo, un debate sobre eso que hace 22 años nosotros venimos pidiendo. Los propios profesores guaraní, hace 22 años le decimos al ministerio, oye, vainio, anda, ahí guaraní, veadeña, porque ya el canal tiene esa idea. Y bueno, con ese criterio ahora estamos en un proceso
revisión. La idea es que podamos hacer los ajustes y con esos ajustes inclusive incorporar tecnología. Para allí Pero para algo importante nada más, yo para algo importante es porque en el caso, por ejemplo, mi médico juega campaña, la única hay una buena niño o sea, cita porque la niña gente fuera al menos la ya y tu ya mi mía ya mi hermano bueno ni me doña a la médico no entendemos esa la niña entender esa la idea para hacer el mismo abogado en todas las profesiones uno le es tan útil el guaraní. A mí por ejemplo el guaraní me abrió muchas puertas, además en el periodismo me acuerdo que en mi inicio yo el español prácticamente poco porque venía luego de Wikipedia y eso una castellano. Y esta es una herramienta demasiado importante que es objeto de estudio a nivel mundial. Años de acá, tengo ya especialización en Guadalajara. Yo creo que estamos entrando, esta es una generación para nosotros intermedia entre ese tiempo de 30, 40 o más años atrás en que se despreciaba abiertamente el guaraní y el tiempo que en este momento estamos viviendo y el que va a venir. Nosotros por como esta especie de transición creemos que probablemente en 5 o 10 años se van a ver los resultados de esto que se está haciendo ahora. Pero solamente que es un proceso lento. A todos nos hubiera gustado que esto sea rápido y que todos podamos disfrutar ya en este momento, en este tiempo de un guaraní que todos manejamos, que todos conocemos. Sin embargo, hay una excelente predisposición de parte de todos para mejorar todas estas circunstancias que hoy nos toca vivir con respecto a las lenguas en Paraguay. Porque así como tenemos problemas para comunicarnos en guaraní, también ocurre lo mismo en castellano. Yo no me canso de decirle a todo el mundo que nosotros tenemos también un castellano de parada. Cuando decimos venina, nada, final de guaraní, decirle que esa terminación, que es guaraní, que pio querés hina, vos decimos, no, pio, hina, todo eso es guaraní. Pero uno más te dije que estamos hablando castellano. Nosotros el problema no es solamente guaraní, sino también el castellano, Tuki. Tenemos un compañero hoy que al principio yo siempre empiezo con un pequeño monólogo y hoy empezó él, jovencito, a tener 20 años, nuestro compañero 21 en la media cadena, Isidoro Martínez, hizo estas comparaciones. Escucha esto, Muejara, por favor. Ahí va. Bueno, por ejemplo, el paraguayo no dice, no se enamora. El paraguayo, ahí está lo entender. El paraguayo no come arroz, él come arroz. El paraguayo no come pasta, come fideo. El paraguayo no se cae, o ya paró. El paraguayo no dice cierto, y legal. El paraguayo no dice sí, y oíma. El paraguayo no tiene frío, ahí está. El paraguayo no tiene hambre, ahí el corona. El paraguayo no juega mal, está otro saco. El paraguayo no es tramposo, ahí trampero. El paraguayo no dice cocinera, dice machu. El paraguayo no separa una pelea entre amigos, entra con una patada tipo Jackie Chan. El paraguayo no te reta en castellano, te manda a la China en guaraní. El paraguayo es el único que llega en un cumpleaños de un amigo sin regalo y dice felicidades y café. El paraguayo no está de mal humor, ahí pidió algo. El paraguayo no está loco, está opo y cuarto. El paraguayo no es mentiroso, ahí bola. El paraguayo no hace piruetas, chulea. El paraguayo no habla castellano ni en guaraní, habla yo para. El paraguayo no limpia tu nariz, hago por ti salva. El paraguayo no hace dedo, hace para. El paraguayo es el único a quien le pregunta a una dirección y te dice, andate acá derecho y después de hablar a la esquina. El paraguayo no tiene novia, ahí siga. El paraguayo es el único que aunque esté por morirse te dice que está bien con un dulce y por la minde. Maraña por allá. El paraguayo no toma agua, él toma tereré. El paraguayo tiene amigos, tiene socios. Ahí está. Aplauso para Isidoro. Isidoro Martínez, va a ver si vamos a dejar. Parte de una realidad que, por eso te decía, no podemos dejar de tomar en cuenta todo eso, porque forma parte de un fenómeno lingüístico que ocurre acá en un país donde coexisten dos lenguas, vamos a olvidar algo. Como nunca nos enseñaron bien ni la una ni la otra, entonces, ¿qué hacemos? Mezclamos el castellano y mezclamos el guaraní. Por eso que tiene que llegar un tiempo en el que
pedagogía más simple, más práctica y más efectiva, se pueden enseñar bien las dos lenguas. De poco o nada sirve tanta gramática, sustantivos, adjetivos, verbos transitivos y cosas por el estilo, porque yo suelo decirle a la gente, nadie va a ir a la despensa a comprar un kilo de complemento directo o un litro de verbo transitivo. Uno necesita el idioma para hablar. Sí. Y de eso se trata, Tuki. Embajada, de este bloque, antes de pedirte, quiero que nos saludes, porque me dice que te conoce. Yo no sé si me miente o no, pero por eso te pregunto. Si yo te digo, por ejemplo, Rubén Galeano, y vos me dirás que si le conoces y te quiere saludar, ¿qué tal, Rubén Galeano? Buenas noches. Ahí se va a pujar el Tuki, ahí se va a pujar el Guadalajara, dígale que no. Ya para adentro, lo vea, en el Tahuampe, en el Duape, en el Shape, Eva, Abani, Eco y Ara, buenas noches. Estos saludos a vos, Tuki, al querido David. Que recordamos la lengua guaraní. Felicitaciones a todos los que la usan. Gracias, muy amable y querido. Muy amable. Hago Rubén no ni por ahora ni me pero sin oír gurú y nande gurú ahí. Diga tú ya en el gurú han creí ni me llame de tamaño gurú pero la niña momba suba ya se moda. Ate que tenía ahora ya juquí ya no ni a TV con mi invito verás a tu ya ya ve y bota porque bebe tú muy yo ya se ve anga como gente de ahora ni ahorita hablamos iba a hacer ñande ya quiero uta ya estaba viendo y por ahí te va muy te va a tener A Peco Rubén Galeano, no llevo una nieve de Jael de Estado. Apreciado Tuki, si bien yo tengo la gran suerte de que comparto el apellido con el querido profesor David, no somos parientes, es importante aclararlo, sin embargo nos une un vínculo muy especial y de profundo respeto. Si mal no recuerdo, él fue el fundador de la Academia de la Lengua y Cultura Guaraní, el Colegio Nacional de la Capital General Bernardino Caballero, el colegio público más antiguo del país. Y me ocupo esa academia, la presidencia de esa academia, me ocupo la alta honra de poder desempeñarla también. Y luego la satisfacción de enterársela al querido Víctor, su hermano, quien hace unas semanas nos dejó este plano y pasó a ocupar un lugar en el Oriente Eterno, por quien hago llegar también un abrazo fraterno y cordial a toda la familia del querido David. Entonces nos unen con el querido David, aparte del apellido, el gusto de poder hablar el guaraní, el origen de nuestra formación secundaria en el Colegio Nacional de la Capital y el gran privilegio de haberlo sucedido unos años después de que él fundara la Academia de Lengua y Cultura Guaraní, obviamente sin el suceso ni la profundidad con la que maneja el idioma apreciado. Qué espectacular. O sea, que estoy yo acá como tonto acá escuchando dos personas que hablan tan bien, se expresan también en guaraní. Entonces yo estoy además, querido David Galeano, a William Ndié, y gracias por este tiempo. A Bucoyete, Oíma, tú que William y ya ni nunca tu cuirí guaraní la cucaraña de Rubén Galeano. Para que hagan una de Maite y por Viveo, estaba para mañana en guaraní árabe, hasta hasta por el tego cuijare. Es un poder. Además, ni me hargüenza la marangatupe. Andemos jaracuela que lo cura jimi. Y es como sativa que el puñal de yurupe a mí yo me lo quise a Pepe ñamoy. Andemos jaracuela maestros ñaquenoiva. Y cosas la tua recordamos a puta. Yandeña cuawi. Yo hei puire geñoiva. Por ahí pude shapirar su pecuera mana. A Pepe ya echaba poquija de Cuba. Yandere no derambe o ajarandu. O jaranto moiva. O jaranto yo Cuba. O ereñande a cabo el povo a pavi. O ereñamos a jeramo upepo arujame. A mí que me atesará y pero de cara ya ella. Le pemos un buribero. Estoy copiñando a came. No hay un grupo brisa. O lloramos a Cuba. O jara a y etcétera. Espectacular. Espectacular.
me quedé sin palabras. Lo único que te pido, Rubén, es que te quede, porque esto me da un corte y a la vuelta ya vamos a entrar en el tema que yo quiero hablar contigo. Pero qué brillante estoy. Corte. Después de esto cerramos el estadio.